Bienvenidos una vez más a esta serie, El Síndrome de la Odisea. Es un gusto que usted pueda acompañarnos, que usted pueda aprender junto con nosotros lo que estamos tratando y ahora estamos en la segunda parte. Hermano Julio. Hermana, bendiciones. Bien. Esperamos de que disfrutemos de esta sección y esperamos de que el Señor nos siga amonestando con este mensaje de la Odisea. Vamos a abrir la Biblia para iniciar la segunda sección, la segunda parte del mensaje. Apocalipsis 3:16 nos dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a ver qué significa la tibieza a través de la ley y el testimonio. Hermana Mayra, ¿qué le parece si oramos? Claro que sí, vamos a orar. Amante Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar para comprender, para que podamos salir de esa tibieza, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y nosotros podamos recibir esta amonestación, podamos darnos cuenta de la condición en la que vivimos y querer abandonarla. Únicamente si nosotros ponemos los ojos en ti, si nosotros escuchamos esta amonestación, podremos darnos cuenta de la condición tan deplorable en la que vivimos. Ayúdanos, por favor, a nosotros ser como tú quieres que seamos y así podemos alcanzar ese ideal que tú tienes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sigue diciendo, hermana, ¿qué significa el término tibio? El término tibio se aplica a esta clase de personas. ¿Por qué? Porque profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca a los principios de su fe. Triste. Por eso Dios dice que nos va a vomitar si nosotros no cambiamos esta condición, si nosotros solo profesamos, o sea, solo creemos en esa verdad, pero no actuamos, no hacemos nada, no nos damos cuenta de cómo estamos. Entonces no está bien en la condición que nos encontramos. Dice Joya de los Testimonios que no se atreven a abandonar por completo la verdad. O sea, están allí, sí, van a la iglesia, oran, lo hacen de manera, estudian la Biblia o la leen. Y se van para la casa y el tema no fue para mí. Y o van por la esposa o van por los hijos. Van para que la gente no vea de que ellos van solos. O sea, no se atreven a abandonar del todo la verdad, pero tampoco abandonan el mundo. Tampoco se santifican, se consagran a Dios. Qué triste. Muy duro, hermano, muy duro esta amonestación. Hermano, sigue diciendo, el mensaje de la iglesia, la Odisea, ¿se aplica a quién, hermana Mayra? Más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Aquellos que están insípidos, aquellos que no tienen sabor o que tienen poco sabor, aquellos que no se consagran, aquellos que no hacen lo que Dios quiere, no tienen ese interés por las cosas de nuestro Dios, entonces son insípidos en lo que ellos creen, en lo que profesan, y es muy triste. Y no, claro, una persona viviendo una experiencia religiosa de esa manera no puede dar un testimonio vivo en favor de la verdad. Y lo que hace es desanimar al que sí tiene ese empuje, al que sí tiene ese deseo, al que sí tiene ese anhelo de seguir en los caminos del Señor. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore
con Dios. Amén. Además de que nos dice nuestra condición, nos dice también por qué el Espíritu de Dios no se ha derramado en toda la plenitud en su iglesia. Porque la iglesia está viviendo como está viviendo el mundo. El mundo ha entrado a la iglesia. Los himnos solemnes ya no se están cantando en la iglesia, ya no se están proyectando en la pantalla. Ya la música ha cambiado completamente en la iglesia. El servicio de adoración al Señor ha cambiado. Ahora ha entrado una música secular a la iglesia con batería. Ha entrado una música con un ritmo que no es fuego del Señor, que no es fuego de Dios, es fuego extraño. Las muchachas van con falditas a la iglesia, van con unos tacones, pero parecen modelos de pasarela con esos grandes tacones. Y después se están quejando con un dolor de espalda, que tienen este problema de pie, que tienen esto. Además de los problemas físicos, hay que ver cómo está el corazón. Pero dígale usted algo a una muchacha de la iglesia de que debe de vestirse modestamente. No pasa nada. Pasados de moda. No pasa nada, estoy bien. A lo que Dios le gusta es el corazón. Y voy con mi Biblia, voy con mi himnario y no pasa nada. Eso está viviendo lento. El Espíritu de Dios no se va a derramar en una iglesia que está en una condición así. Muchos dicen, no importa, vengan como estén, o los jóvenes permanezcan como están. Es mejor que estén adentro, así con la condición como se encuentran, a que estén afuera. Muchos predicadores los hemos oído desde el púlpito decir, prefiero que los jóvenes estén aquí. Y no importa si están ahí con cosas o haciendo cosas malas, pero están dentro. Dios no quiere eso. O eres frío o eres caliente. Pero si estás en ese término medio, el Señor te va a vomitar. Así que necesitamos cambiar, necesitamos que Él nos dé ese colirio. Y más adelante, a medida vayamos estudiando, vamos a ir desglosando esos pasos, esos remedios que el Señor tiene. Amén. Y nosotros necesitamos enfrentar la dura realidad de nuestra condición. Necesitamos enfrentar la dura realidad, porque por muy duro que sea, el Señor reprende y castiga a los que ama. Dice la sierva del Señor, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjea que se encuentra en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. En este testimonio tan penetrante y severo no puede ser error, porque el testigo fiel, el que habla, y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos. ¿Cuántas veces no escuchamos esos informes trimestrales o esos informes cada 6 meses? Ay, bautizamos tantas almas. Estamos progresando en conocimiento. O tenemos hospitales, somos ricos. Tenemos la luz. Tenemos la luz. Testimonios, tenemos esta verdad. O sea, nos sentimos seguros, estamos confiados y estamos descansando en esa confianza propia, en esa estima humana que el Señor nos dice. Están engañados, necesitan toda la gracia espiritual, necesitan humillar sus corazones,
porque no es lo que proyectan hacia afuera, es el corazón que el Señor mira y cómo está viviendo la iglesia actualmente. Como les mencionaba, la iglesia ha introducido una música extraña a los lugares de adoración. Los pastores, después de un bautismo masivo, yo estuve en una iglesia, hermana Mayra, donde hubo un bautismo masivo y el pastor, para felicitar a sus nuevos miembros, mandó a traer no sé cuántas, 50 pizzas con queso y con, si solo le faltaba allí, porque es adventista, no le puso allí el ¿cómo se le llama? El pepperoni. Pero hermana, así está viviendo la iglesia. Por eso él ahí nos dice en Jeremías, engañoso es el corazón. Y eran los días sagrados del sábado, las 3 de la tarde, las 4. O sea, es increíble lo que está pasando, pero los pastores, los líderes, los ancianos, porque ¿cómo usted va a mandar a traer 50 pizzas para los nuevos miembros si no ha pasado por junta? Eso tuvo que haber pasado por junta. Y los líderes de nuestra iglesia, hermanos, les falta ese celo, ese fervor cristiano. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Porque se han apartado del Señor, están viviendo en desobediencia a los mandamientos del Señor, y cuando van a la iglesia todo les da igual. Igual el mensaje primeramente es para ellos, porque aquí empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el líder, el ángel de la iglesia es aquel que descansa en él toda esta responsabilidad. Y sigue diciendo, mis queridos hermanos, como pueblo estamos triunfando en claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero ¿qué pasa? Somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio, según la Biblia. Si estamos triunfando, tenemos la luz, pero mis queridos hermanos, nos falta humildad, nos falta paciencia, nos falta amor, fe, vigilancia, nos falta estar alerta a todo lo que está aconteciendo actualmente, y nos falta estar orando y velando, porque los días que estamos viviendo son los más oscuros de la historia de esta tierra. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. Claro que sí, y nos sigue diciendo, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Piensan que es innecesario el testimonio de reprocho del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos. Triste esta condición. Y los testimonios se han alejado de la iglesia. Los testimonios ya no se leen en la iglesia. Los testimonios se han escondido allí en un baúl. La iglesia ya no quiere que se les predique de los testimonios. Presumen que tienen el espíritu de la profecía, pero no lo quieren leer, no lo quieren poner en práctica y no quieren que se les hable. No quiere que se les hable. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o piensan, eso no se refiere a mí. Ay, mis queridos hermanos, ahora los predicadores que están en la iglesia y que todavía tienen ese fervor cristiano, que todavía tienen ese celo y que quieren sacar citas del Espíritu de profecía para predicar un buen sermón, será el último sermón que prediquen, porque lo van a llamar allí en la junta y le van a decir, usted no puede estar predicando esos temas. Así es que dígales algo. Ellos están confiados, están seguros,
con esa prepotencia, ahora solamente la Biblia y nada más la Biblia, y ya parecen ya iglesias adventistas, parecen iglesias denominacionales. Es difícil. Y mi querido hermano y amigo, si usted está escuchando este mensaje y usted está en la iglesia adventista del séptimo día, a usted lo han llamado porque usted cita mucho el espíritu de profecía, o porque usted no le gusta esa música que se está proyectando en la iglesia, hermano, pida la sabiduría del Señor. Amén. Pida al Espíritu Santo que el Señor le enseñe a usted a ser un portaluz en ese lugar donde está. Predique la palabra del Señor a la luz del espíritu de profecía, a la luz de la Biblia. Amén. Sigue diciendo la palabra, la pluma inspirada: los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y discernimiento espiritual para descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humanidad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. Y nos sigue diciendo: no viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel, hermana Mayra, revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño, que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. Está durmiendo la iglesia. La iglesia está durmiendo en sus laureles, está confiada. La iglesia es prepotente. No tengo necesidad de nada. No necesitamos que el testimonio viva en la iglesia. La iglesia se ha apartado del plan original del Señor. Y aquí nos dice, enfrentando la dura realidad de nuestra condición, este mensaje del testigo verdadero no ha cumplido aún el plan de Dios. El pueblo duerme en sus pecados. Cada uno continúa declarando: soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchos preguntan: ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Nos preguntamos aún todavía esas cosas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se dan todos estos reproches? Hay personas que si se los corrigen, personas que no pueden cantar bien, se les corrigen o se ponen enojados. Hay ancianos, líderes, que si se les da una amonestación, se resienten, ya no van a la iglesia. O hay hermanos que sencillamente se los llama para hacerles unas recomendaciones. Hermanos, hermana Mayra, este mensaje de la Odisea, este mensaje de amonestación, ¿qué pasa cuando un ejemplo, el jefe dice: los quiero reunir a las 10 personas, los quiero reunir a las 9 de la mañana a las 10 personas? Usted va pensando qué decir por si lo regañan. Usted no va pensando en escuchar. Lo que menos va pensando usted es escuchar. Usted va manejando y dice: si mi jefe me dice algo, ya llevo preparado lo que le voy a decir. Y llevo un fardo de excusas cuando le toque su turno. O sea, no va con el deseo de escuchar lo que le van a decir. Y esto pasa con la Odisea. No está con el deseo de escuchar la amonestación. Lo de excusarnos. De excusarnos. ¿Por qué esos reproches? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué los testimonios? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué lo otro? Yo hago las cosas bien.
Entonces, si nosotros estamos con esa actitud, el Señor no hará nada por nosotros y nos vomitará de su boca. Amamos la verdad, nos dice aquí, estamos prosperando, no tenemos necesidad de estos testimonios de amonestación y reproche. Y esto es lo más triste, hermana. No tenemos necesidad de estos testimonios y la iglesia ha enterrado los testimonios. Ya no tienen necesidad de los testimonios. El espíritu de profecía ya no se lee en las iglesias. Ha sido atacado severamente, no solo por el diablo, sino también por nuestros propios hermanos en la iglesia. El espíritu de profecía. ¿Qué le dicen ahora a una persona que lee el espíritu de profecía? ¿Qué es qué? Que es fanático, que es legalista, que es esto y que es lo otro, que es extremista. Así tratan al hermano y a la hermana que lee a la ley y al testimonio. Estamos prosperando, no tenemos necesidad de estos testimonios de amonestación y reproche. Pero observen, nos dice la sierva del Señor, observen sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas ante Dios, ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se darán cuenta de su verdadera pobreza y miseria espiritual. Ay, mi querido hermano y hermana, y este mensaje es para mí. Dice, el primero que ha sido amonestado profundamente he sido yo. Y el Señor nos dice, humillen vuestras almas, ilumine la gracia de Dios las tinieblas. Y dice que cuando la luz del Señor viene a nosotros, caerán como escamas, caerán las escamas de vuestros ojos. Y nos daremos cuenta de la verdadera pobreza y miseria espirituales que estamos viviendo. Estoy muy segura, dice el espíritu de profecía, que la mayor razón por la cual el pueblo de Dios se encuentra ahora en este estado espiritual es que no han querido recibir la corrección. Muchos han despreciado las amonestaciones y reproches dados. ¿Qué ha pasado con el espíritu de profecía en la iglesia? Lo han rechazado. Hermanos, los pastores ahora están entreteniendo a la gente con esos sermonitos. Los pastores no están predicando la verdad pura como debe de ser la palabra del Señor. Los pastores están entreteniendo al pueblo. Yo estuve en una vigilia, hermana Mayra, estuve en una vigilia y la gente estaba esperando pues el mensaje que yo llevaba. Y pues me dijeron, hermano, sea breve, porque después de usted va el pastor. Bueno, y yo tuve que suprimir el mensaje que yo tenía, porque después de mí iba el pastor. ¿Y qué pasó? Después de mi sermón, el pastor se puso a jugar juegos bíblicos en una vigilia. Juegos bíblicos. El pastor. Y yo apurándome para darle el espacio, para no quitarle tiempo a él. Suprimí el mensaje para que él se pusiera a jugar en una vigilia. Triste. Y dígales algo, no pasa nada. No pasa nada. Los pastores están entreteniendo a la iglesia. Están jugando juegos bíblicos. Están haciendo otras cosas. Es lamentable. Los testimonios se han apartado de la iglesia. Y se han apartado de los hogares. Y nos sigue diciendo, el testigo verdadero condena la tibieza del pueblo de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado son siempre asaltados por las dudas. Ahí están los que siempre critican, los que siempre no tienen ese deseo, ese fervor. ¿Por qué? Porque ellos son tibios, porque no
esperan esa amonestación, no es para ellos. Entonces son orgullosos, amantes de sus propios pecados. Y la tibieza le da poder a Satanás. La tibieza le da poder a Satanás. Pero nosotros necesitamos, hermana Mayra, retornar. Necesitamos retornar a nuestra herencia de abnegación. En el primer auge del mensaje del tercer ángel, los que se dedicaron a la obra de Dios tenían algo que arriesgar. En los primeros días de nuestro mensaje, nuestros pioneros tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobio. Soportaron una oposición resuelta que los impulsó hacia Dios en su necesidad y mantuvo viva su fe. Amén. Lindo cómo se inició tanto el cristianismo en los tiempos de Jesús, en la era apostólica, una iglesia pobre, una iglesia que dependió totalmente de Dios, una iglesia rica en fe, en amor, en obras. Pero ¿qué ha pasado ahora? Nos dice, algunos jóvenes se inician sin tener un sentido real del carácter exaltado de la obra. No deben soportar privaciones, penurias, ni severos conflictos que requieren el ejercicio de la fe. No cultivan la abnegación práctica, ni abrigan un espíritu de sacrificio. Y en esa condición, hermana, hay muchos jóvenes en las universidades adventistas que sus padres tienen dinero, van a estudiar teología y se vuelven altaneros, se vuelven orgullosos, porque hay personas que sí pasan situaciones difíciles, pasan sacrificios, a veces hasta se privan de algo para poder obtener sus estudios. Pero estos jóvenes que están llegando a las universidades, son altaneros, se sienten orgullosos, no sienten verdadera preocupación por la obra. Y aquí es donde hay mucho que en la Biblia donde dice que el Señor es el que dota a sus siervos. Porque cualquiera puede ser pastor, pero llamado por Dios no es cualquiera. No todos. Y hay muchos pastores, hay muchos que están pastoreando las iglesias que no han sido llamados por Dios y están allí porque han tenido dinero para poder estudiar, pero no han sido llamados por el Señor. No tienen ese amor ni ese celo. Se les ve. No solamente toman su día de descanso, sino que agarran 2 o 3. Se pierden por semanas. Llámenles, no les contestan los teléfonos. No sabe la iglesia dónde está ese pastor con su esposa. Y allá viene apareciendo a las 3, 4 semanas a la iglesia. No sienten ese celo, ese amor por la obra del Señor. Pudieron estudiar, sacaron su doctorado, su máster en Andrews, porque tenían recursos. Pero se vuelven altaneros, orgullosos y se vuelven despreocupados por la obra del Señor, por sus ovejas, por las ovejas del Señor. Pero hermana, aquí está la amonestación que nos hace el testigo fiel y verdadero. El pueblo de Dios debe reconocer sus errores y despertarse para arrepentirse celosamente y apartar de sí los pecados que crearon una condición tan deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. Me fue mostrado que el testimonio directo debe vivir en la iglesia. Amén. Eso es lo que necesitamos, que el testimonio directo viva en la iglesia, no que el testimonio sea apartado, sea escondido, que ya no se mencionen los extractos del espíritu de profecía, que ya no se mencionen los escritos de Elena de White. No, necesitamos que el testimonio directo
viva con nosotros, viva en la iglesia y que sea una experiencia rica en el Señor. Únicamente, nos dice la sierva del Señor, únicamente esto responderá al mensaje a los laodicenses. Los males deben ser reprendidos. El pecado debe ser llamado pecado y la iniquidad debe ser afrontada presta y decididamente y apartada de nosotros como pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos sigue diciendo, Dios desea enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le son sumamente ofensivos y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo se halla en pecado, inmediatamente debe tomar medidas decisivas para apartar al pueblo de sí, a fin de que su desagrado no descanse sobre todo el pueblo. Pero si los que se ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios, como un conjunto, serán responsables por los pecados que existen en su medio. Dios, en su trato con su pueblo en el pasado, mostró la necesidad de purificar la iglesia de los males que existían en ella. Un pecador, solo uno, puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a la congregación entera. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, entonces debe buscar fervientemente a Dios con gran humillación hasta que los males que agravian el Espíritu de Dios hayan sido descubiertos y desechados. Esto es cuando la iglesia no conoce las causas, pero cuando la iglesia está al tanto de todo lo que está pasando, cuando la iglesia sabe de que aquel hermano que está arriba de la plataforma está en un pecado, y la iglesia lo sabe, el pecado caerá sobre la iglesia. El pecado descansará sobre el pueblo. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que hacer y actuar y pedirle al Señor que nos ayude a llamarle al pecado por su nombre. Amén. El mensaje a la Odisea, mis queridos hermanos, se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras: no os conozco. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 973. No conozco viene siendo lo mismo de os vomitaré de mi boca. También viene siendo lo mismo de probado fuiste en balanza, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto, desaprobado por el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, hermana Mayra, ¿cómo podemos evitar de ser vomitados? ¿Cómo debemos evitar que este mensaje que Dios nos ha dado no pase desapercibido y que el Señor no nos vomite? Nos dice, la figura empleada al decir que os vomitaré de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestras obras espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Ahí es cuando el Señor nos vomita de su boca y dice que ¿qué es eso? El Señor no puede atender nuestras oraciones, no puede Él interceder por nosotros. Cuán triste es. Y sigue diciendo, si pudiera descorrerse el telón
y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieses ver vuestra propia actitud, temerarías y temblarías por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Haríais ascender al cielo vuestras oraciones con corazón angustiado. Llorarías entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y vuestra apostasía. Mire lo que nos dice Joel 2, 12 al 14. Libro de Joel 2, 12 al 14. Encontramos aquí una amonestación que el Señor nos hace. Joel 2, 12 y 14 y 15 al 17. ¿Qué nos dice, hermana? Mas vosotros diste de beber vino a las naciones. Joel 2, 12 al 14. 12 al 14. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestra vestidura, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apartará y dejará bendición tras sí, es decir, ofrenda y libación para Jehová, Dios nuestro? Toda trompeta en Sión, pregonada, ayuno, llamada congregación, reunida el pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman. Salga de las cámaras el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Aquí tenemos, mis queridos hermanos, el antídoto que nosotros necesitamos para tener una experiencia cristiana saludable. Necesitamos llorar entre el pórtico y el altar. Necesitamos suplicar por misericordia. Necesitamos suplicar por gracia. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni fríos ni calientes. Ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta absolutamente nada. El testigo fiel aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esa clase de personas. Dice, ojalá fueses frío o caliente, porque si es frío, reconocerá que está frío. Y si es caliente, el fervor cristiano se verá en él. Hará obra misionera, buscará las almas perdidas de la casa de Israel, llamará a las personas para invitarlos a la iglesia. Si es caliente, tendrá ese celo por el Señor. Y si es frío, también reconocerá. Pero si es tibio, la persona no reconoce que falta nada. Como el agua tibia le causan náuseas, no son ni despreocupados, ni egoístamente, disculpe la palabra, tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Eso es lo que pasa. Cualquier cosita que les digan, rápido se van de la iglesia. El pastor me dijo esto, el anciano me dijo esto, el líder me dijo esto, y rápido abandonan su puesto de combate y se van al mundo. El intelecto y las riquezas terrenales eran impotentes para suprimir los defectos de la iglesia de la Odisea,
o para remediar su deplorable condición. Sus miembros eran ciegos y sin embargo creían que nada les faltaba. El Espíritu de Dios no iluminaba sus mentes y ellos no percibían su estado pecaminoso, por lo tanto, ellos no sentían necesidad de nada. Los que prestan atención al testimonio de amonestación y se ocupen celosamente en la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de sus corazones para que al amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Amén. Esto es a los que presten atención al testimonio de amonestación, a los que se ocupen celosamente, a los que todavía la gracia del Señor los acompaña y estas personas oran, humillan sus almas, hacen ayunos, hacen obra misionera, dan un buen testimonio. Estas personas entonces estarán abriendo la puerta de sus corazones para que el amado Salvador pueda entrar y morar en ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. Estará en armonía, no estará en contra. Estará en armonía con la palabra del Señor, con la ley y con el testimonio. El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, es en realidad cuando lo necesita todo. No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos, sino que deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus discípulos y hacer una aplicación minuciosa de las mismas a sus propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da este testimonio de reprensión. ¿Supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? ¿Qué dice usted, hermana Mayra? ¿Usted cree que porque Cristo ha amonestado de una manera impresionante a su iglesia, será que Él ya no siente tierno amor hacia su pueblo? Claro que no. Dice, oh no, aquel que murió para rescatar al hombre de la muerte, ama con amor divino. Él reprende a aquellos a quienes ama. Amén. Él nos ama mucho. Apocalipsis 3:19. Así es que, mis queridos hermanos, para ir terminando este tema, nos dice la sierva del Señor, tal vez algunos digan que esperar el favor de Dios por nuestras buenas obras es exaltar nuestros propios méritos. A la verdad, no podemos comprar una sola victoria con nuestras buenas obras. Sin embargo, no podemos ser vencedores sin ellas. ¿Cuál es la compra que Cristo nos recomienda, hermana? La compra que Cristo nos recomienda consiste tan solo en cumplir las condiciones que Él nos ha dado. La verdadera iglesia, que es de valor inestimable y que soportará la prueba y la adversidad, se obtiene únicamente por la fe y por una obediencia humilde acompañada de oración. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. Amén. Eso es lo que el Señor nos recomienda, mi querido hermano. Recomienda que nosotros cumplamos la misión que Él nos ha encomendado. Eso es lo que nosotros en realidad debemos hacer, porque el Señor nos conduce paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos son muy buenos porque soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel,
Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Y todavía hay oportunidad, mis queridos hermanos, porque el Espíritu Amén. Santo ha venido al mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y nosotros debemos de tomar toda la verdad, tanto del Espíritu de profecía como de la Biblia, toda la verdad en un conjunto, porque nos dice que algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Pueden dejar alguna cosa, pero háblele del café, háblele del café y no, o háblele de dejar el queso, no, el queso no lo dejo. O sea, son probados en algunas cosas y pueden adquirir victoria, pero háblele de otro punto y dice, no, hermano, no, la hermana Elena también comía queso, hermano. No, a la hermana Elena, hermano, mire lo que dice aquí, que a la hermana Elena le costó dejar la carne. Y si a ella le costó, imagínese cuánto no me va a costar a mí. Sí, hermano, entonces dice de que rehuyen, dice, algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, dice de que rehuyen y retroceden. ¿Por qué? Porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Y siguiendo con nuestra única esperanza, dice, hay algo que aprecia más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Así es que, mis queridos hermanos, si alguno no quiere ser purificado por la obediencia a la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, si alguno no quiere, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Amén. Amén, gloria al Señor. Y nos despedimos, mis queridos hermanos, con este versículo, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el Señor le bendiga ricamente y esperamos de que recibamos este mensaje de amonestación del testigo fiel. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este solemne mensaje, por esta solemne amonestación. Te damos gracias porque tú eres el que escudriña nuestros corazones y tú eres el que sabe nuestra verdadera condición. Te pedimos, oh Dios, perdón porque no hemos hecho lo que tú nos has encomendado. Te pedimos perdón por nuestra suficiencia propia. Perdón por nuestra altivez de ojos. Te suplicamos que nos des tu Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer tu santa y divina voluntad. Ayúdenos, oh Dios, a ser humildes, mansos, sencillos de corazón. Te suplicamos que bendigas a tu pueblo, a tu grey, y que tú seas, oh Señor, el que nos guíes a la verdadera verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.